Matemáticas. Multiplicación con fracciones. Alumnas y alumnos, les saludamos cordialmente en esta nueva sesión de Aprende en Casa 3 de la asignatura de Matemáticas de primer grado. Soy el profesor Abel González Pedrero y les ayudaré a construir los conocimientos necesarios para continuar con sus estudios de matemáticas. Y yo soy Leslie Mendívil. En esta sesión continuamos con el estudio del aprendizaje esperado, resolver problemas de multiplicación con fracciones y decimales y de división con decimales. Para ello, resolveremos problemas en donde utilizaremos la multiplicación de fracciones. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno de matemáticas o papel para escribir, lápiz, colores, los cuales pueden utilizar para señalar o identificar lo que consideren más importante durante el desarrollo de la lección, y su libro de texto de matemáticas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Durante el desarrollo de la sesión, anoten sus dudas, inquietudes o las dificultades que surjan al resolver los planteamientos dados. También les aconsejamos que anoten los datos o definiciones que consideren relevantes. El hacer anotaciones les ayudará a reflexionar y analizar el contenido que estudiaremos, y posteriormente podrán consultar y apoyarse con la información de su libro de texto. Asimismo, pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestras o maestros cuando sea posible. A propósito del tema de esta sesión, es importante comentar a las alumnas y alumnos que nos ven sobre un método antiguo para multiplicar fracciones. Este fue utilizado por algunas culturas precolombinas en nuestro país, las cuales hacen una referencia a una leyenda de una población denominada Acajay, pertenecientes a la provincia de Napiniaca. Ellos eran expertos en hacer mediciones utilizando partes de su cuerpo como manos, brazos, codos, así como objetos de uso cotidiano, por ejemplo, las varas de caña. Utilizaban dichos implementos para tomar mediciones, aunque por la diferencia en los tamaños no siempre obtenían las mismas medidas. Fue Numa, una mujer de la población, a quien se le ocurrió una manera sistemática de elaborar varas para hacer mediciones. Cortaban una vara de cierta medida que representaba una unidad. A partir de esta cortaba otras varas. Cuando la vara unidad no alcanzaba a medir algo, utilizaba una caña que medía un medio de vara llamada oticaimo, que quiere decir pequeño de a dos. Como muestra la imagen, si esta no alcanzaba para medir, utilizaba una que medía un tercio de vara. También podían hacerse varas de un cuarto, un quinto, un sexto y así sucesivamente. Este sistema de Numa resultó muy útil para los Acajay, ya que les permitía hacer mediciones con mayor precisión. Incluso hacían operaciones fraccionarias como ellas. Maestro Abel, considerando el tema del día de hoy, pienso que podría ayudar a una amiga que se especializa en hacer postres. Ella quiere hacer galletas de chocolate, solo que la receta es para hacer 30 piezas y solo quiere preparar una tercera parte de las porciones indicadas en la receta, cuyos ingredientes son los siguientes. Receta para elaborar galletas de chocolate. Para 30 piezas, harina 3/4 de kilogramo, cocoa 2 tazas, mantequilla 1 barra, leche condensada media lata. Vamos a determinar qué procedimiento debe seguir tu amiga. Para esto podemos apoyarnos en el recurso que retoma el principio de la vara de los Acajay. ¿Qué te parece si comenzamos con la leche condensada y así calculamos la tercera parte de media lata? Y lo haremos de la siguiente forma. Vamos a dibujar 6 varas dividiéndolas por medio de una marca en partes iguales, comenzando en una división, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a 6 partes iguales. Solo que esa última la vamos a colorear de rojo. Aquí cabe hacernos una pregunta. ¿A cuántos sextos equivale un entero? 6 sextos son igual a un entero, tal y como lo indicó la imagen anterior.
Entonces, un medio, que es la medida de leche condensada que indica la receta de mi amiga, equivale a 3/6. En este caso, están sombreadas solamente 3 divisiones, lo cual indica que 3/6 equivalen a un medio de vara. Siendo entonces que un medio es igual a 3/6, sombreamos de color azul la segunda vara que representa la mitad y concluimos lo anterior. Muy bien, Leslie. Entonces, a partir de lo que acabamos de ver, ya podemos establecer cuánto es 1/3 de un medio de lata de leche condensada. Es decir, cuánto es una tercera parte de 3/6. Tomando en cuenta lo anterior y considerando las 3 partes sombreadas en rojo, si seleccionamos una de esas partes, es decir, una tercera parte de ellas, vemos que representa 1/6 de vara, como podemos observar. Así podemos determinar que 1/3 de un medio de lata de leche condensada es igual a 1/6 de ella. Como sabemos, para conocer qué fracción representa una fracción de otra, como fue el caso anterior, lo que podemos hacer es resolver una multiplicación de fracciones. Pero a través de la técnica de los Akahai pudimos justificar el método que ya conocemos, que consiste en multiplicar el numerador por numerador y posteriormente hacer el producto de los denominadores. Si aplicamos el método conocido para corroborar que fracción de un medio representa 1/3, multiplicamos 1 por 1 igual a 1 y 2 por 3, que es igual a 6. Así podemos ver que un medio por 1/3 es igual a 1/6. Maestro Abel, entonces mediante una multiplicación de fracciones podemos determinar la cantidad de harina, de cocoa y de mantequilla que requiere mi amiga para elaborar las 10 galletas. En casa, ¿ya saben la cantidad de cada producto que necesita mi amiga para las 10 galletas? Veamos las respuestas, Leslie. En el caso de la harina, para 30 piezas se requieren 3/4 de kilogramo. Por lo tanto, para 10 piezas multiplicamos 3/4 por 1/3, que es igual a 3/12 de kilogramos de harina. Para la cocoa multiplicamos 2 enteros por 1/3. En este caso representamos a 2 como una fracción con denominador 1. Por lo tanto, 2 por 1/3 es igual a 2/3 de taza de cocoa. En el caso de la mantequilla es un entero por una fracción, siendo el producto de 1 por 1/3, lo cual es igual a 1/3 de barra. Y el caso de la leche condensada, que ya vimos, 1/2 por 1/3 es igual a 1/6 de lata. Muchas gracias, maestro Abel. Sin duda la multiplicación de fracciones resultó muy útil para ayudar a mi amiga. ¿Por qué no nos muestra otro ejemplo de aplicación de este tipo de operaciones? En casa tomen nota de la información y resuelvan junto con nosotros. Un día compré leche en una jarra con capacidad máxima de 3.5 litros. Si se llenó a 3/5 partes de su capacidad, ¿qué cantidad de leche contiene la jarra? En este caso, la forma adecuada para resolver lo anterior implica una multiplicación. Pero en este caso, observemos que tenemos una fracción y un número decimal. Maestro Abel, ¿podemos obtener el producto de una fracción por un decimal? Por supuesto que sí, Leslie. En este caso, ubicaremos los 3/5, que es la cantidad de leche contenida en la jarra, y los multiplicaremos por los 3.5 litros, que son su capacidad máxima. A continuación, procederemos a realizar dicha operación. Colocamos primero la fracción, que en este caso son los 3/5, y convertimos el número decimal a fracción decimal. Colocamos como numerador las cifras 3 y 5, sin el punto decimal, es decir, 35, y como denominador escribimos 10, porque 3.5 solo tiene una cifra decimal. Después multiplicamos 3/5 por 35 décimos, cuyo resultado es igual a 105 cincuentavos, que es la cantidad de leche que tiene la jarra. Finalmente, dividimos 105 entre 50 para convertir el resultado en número decimal. Sabemos que en términos de una división, el numerador de una fracción representa al dividendo y el denominador al divisor, quedando de la siguiente manera. 105 entre 50 es igual a 2.1. Entonces, la cantidad de leche que contiene la jarra es de 2.1 litros. Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la aplicación de las fracciones en distintos contextos.
Por ejemplo, la fracción de un bote de pintura para poder pintar una pared, o el cálculo de la fracción de un consumo de gasolina de un trayecto de un lugar a otro, e incluso existen distintas formas de aplicar la multiplicación de fracciones para determinar ciertas situaciones que requieren su uso o aplicación. Por ejemplo, he observado que mi automóvil gasta menos gasolina cuando existe mayor nivel de movilidad y menos tráfico vehicular. Y para calcular el consumo de combustible utilizo una tabla que el fabricante diseñó, la cual representa el comportamiento del consumo. Según el manual, el tanque de gasolina tiene capacidad de 48 litros. Entonces, para calcular cuántos litros de gasolina contiene el tanque, cuando marca un medio, un octavo, un doceavo, etc., es necesario auxiliarme del tema visto durante esta lección. Analicemos juntos la siguiente tabla. La tabla contiene dos columnas. En la columna izquierda, nombrada fracción del tanque, se ubican las siguientes cantidades a modo de fracción: un doceavo, un octavo, un cuarto, un medio, 2/3, 3/4 y 7/8. Mientras que la columna de la derecha, llamada litros, presenta la cantidad de litros en el tanque que le corresponden a cada fracción dada. El reto es encontrar los valores faltantes para saber cuántos litros de gasolina le corresponden a cada fracción. Vamos a calcular las cantidades solicitadas y así ayudar al profesor Abel. Para encontrar esos valores debemos considerar que un número entero puede representarse como una fracción, en la que el numerador es el mismo número y el denominador es 1, como ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Esto se hace con el objetivo de aplicar adecuadamente la multiplicación en fracciones. A continuación, anotaremos en la segunda columna la operación y el resultado correspondiente. Aplicaremos el procedimiento que ya conocemos para multiplicar fracciones. Multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Comenzamos con un doceavo, donde tenemos que multiplicar numeradores 1 por 48 igual a 48. Y los denominadores 12 por 1 igual a 12. Y obtenemos la fracción 48 doceavos. Después procedemos a dividir 48 entre 12, donde el resultado es igual a 4 litros. En el caso de un octavo, multiplicamos 1 por 48 y 8 por 1, resultando la fracción 48 octavos. Al dividir 48 entre 8, el resultado es igual a 6 litros. Aplicamos el mismo procedimiento en los siguientes casos. Para un cuarto, el resultado es 48 cuartos, y al dividir 48 entre 4, el resultado es igual a 12 litros. Para 2/3 por 48, el resultado es igual a 96 tercios, y al dividir 96 entre 3, el resultado es igual a 32 litros. Como ven, alumnas y alumnos, hemos ido avanzando en la resolución de la tabla, pero será necesario que ustedes que nos acompañan en estos momentos puedan obtener los dos valores faltantes de la tabla, los cuales corresponden a 3/4 y a 7/8. Esto a modo de reto. Durante el desarrollo de esta lección, hemos visto distintas situaciones de multiplicación de fracciones. Recuerdo la ocasión en la que los padres de familia requerían pintar un muro, y eran varias las opciones, tal y como nos lo plantea el siguiente problema. En una escuela secundaria se va a pintar un muro de forma rectangular que mide 12 metros de largo por 3 metros de altura. Para los 2/3 que corresponden a la parte superior del muro, se empleará pintura de color beige, y el tercio restante en la parte inferior se pintará de color marrón. Si en general el rendimiento de una pintura es de 1/10 de litro por metro cuadrado, ¿qué cantidad de pintura de cada color se requiere para pintar el muro? Profesor Abel, primero tenemos que calcular el área del muro, multiplicando el largo por ancho, ya que el muro tiene forma rectangular. En este caso hacemos la operación 12 metros por 3 metros y el resultado es igual a 36 metros cuadrados, que representa el área del muro. Ahora calculemos los metros cuadrados de cada color de pintura. 2/3 que corresponden a la parte superior del muro por 36 metros cuadrados obtenidos previamente es igual a 72 tercios de metro cuadrado. Luego dividimos 72 entre 3 y el resultado es igual a 24 metros cuadrados. Esos 24 metros cuadrados corresponden a la parte superior. Pero veamos
la pintura que se requiere sabiendo que rinde 1/10 de litro por metro cuadrado. Multiplicamos 24 por 1/10 de litro, cuyo resultado es igual a 24 décimos de litro. Al dividir el resultado anterior, vemos que se necesitan 2.4 litros de pintura beige. Ahora vamos a obtener la cantidad de pintura correspondiente a la parte inferior del muro. Conocer la cantidad de pintura marrón que se usará es más sencillo, ya que la parte inferior que corresponde a 1/3 del muro es la diferencia de 36 menos 24, donde 24 es el valor correspondiente a los litros de pintura de la parte superior del muro. Entonces, 36 metros cuadrados menos 24 metros cuadrados es igual a 12 metros cuadrados. Dicho valor se multiplicará por 1/10, obteniendo 12 décimos. Y al dividir 12 entre 10, tenemos 1.2 litros. Hemos observado que la multiplicación de fracciones es de gran ayuda en la resolución de dichas situaciones que se ubican dentro de nuestra cotidianidad. Pero cabe hacernos una pregunta. ¿En qué otras situaciones pueden emplearse este tipo de operaciones? En muchos otros. Leslie, veamos la siguiente situación. Un tráiler se mueve manteniendo la misma velocidad durante cierto periodo de tiempo en su recorrido a lo largo de una carretera, desplazándose a 80 kilómetros por hora. A continuación, se presenta una tabla en la que se ubica la fracción de tiempo en horas y la distancia recorrida por el tráiler en kilómetros. En la primera columna se ubican las fracciones de tiempo: 1/2, 3/5, 9 décimos, 1 entero, 1/2, 1 entero, 7 décimos y 1 entero, 9 décimos respectivamente. Tenemos que resolver una multiplicación de una fracción por un entero para determinar la distancia correspondiente a cada caso. Como pudieron ver, la tabla presenta fracciones propias y números mixtos, que son aquellos que implican la suma abreviada de un número entero, una fracción propia. Ubiquemos los valores dentro de la tabla para tener un mejor manejo de cada uno de ellos, no sin antes incluir en la segunda columna las operaciones junto con los resultados. En casa, tomen nota de los procedimientos y resultados. Comencemos multiplicando 1/2 por 80, que es igual a 80 medios. Luego dividimos 80 entre 2, lo cual es igual a 40 kilómetros. Después multiplicamos 3/5 por 80, que es igual a 240 quintos, y dividimos 240 entre 5, cuyo resultado es igual a 48 kilómetros. El siguiente valor en la tabla es 9 décimos. El producto de 9 décimos por 80 es igual a 720 décimos. Al dividir el resultado tenemos 72 kilómetros. Seguramente las alumnas y los alumnos se preguntarán cómo resolver una multiplicación de una cantidad mixta por un entero. En este caso, le solicitaremos, profesor Abel, que nos apoye con este procedimiento. Con mucho gusto, Leslie. Sabemos que para multiplicar un número mixto por un entero, lo tenemos que hacer en 2 pasos. Primero, convertiremos el número mixto a fracción impropia de la siguiente manera. Multiplicamos la parte entera por el denominador y el resultado le sumamos el numerador. El resultado es igual al numerador de la fracción impropia y se deja el mismo denominador. Ahora bien, un entero, 1/2, lo convertiremos a una fracción impropia, obteniendo 3 medios, que multiplicamos por 80 y obtenemos que 3 medios por 80 es igual a 240 medios de kilómetro, y dividimos 240 entre 2, que es igual a 120 kilómetros. Continuamos con un entero, 7 décimos, convirtiéndolo a una fracción impropia. Entonces multiplicamos 17 décimos por 80, que es igual a 1360 décimos, que al dividir entre 10 es igual a 1360 décimos, que al dividir entre 10 es igual a 136 kilómetros. Finalmente, con un entero 9 décimos, procedemos a convertirlo a una fracción impropia, cuyo resultado es 19 décimos, que multiplicaremos por 80 entre 1. El producto de 19 por 80 es 1520, sabiendo que el resultado del producto de los denominadores es 10. Al dividir, obtenemos que esto es igual a 152 kilómetros. Como hemos visto, podemos multiplicar un entero por una fracción mixta.
Hemos visto a lo largo de esta sesión la necesidad de utilizar el producto de fracciones para manipular adecuadamente los ingredientes de una receta de cocina, o la medida adecuada de la fracción correcta para pintar un muro. Incluso el calcular el gasto de gasolina en un automóvil o la distancia recorrida por un tráiler en un intervalo de tiempo determinado. Veamos una última situación en la que podemos aplicar la multiplicación de fracciones, en este caso, una fracción propia por una fracción impropia. Hace unos días compré una varilla de 3.5 metros de largo, de la cual utilicé 3/4 partes para un arreglo de mantenimiento en mi hogar. Ahora necesito comprar otra varilla de la misma medida de la parte que utilicé. ¿Cuántos metros de varilla tengo que comprar? Maestro, para conocer la medida de la varilla que tiene que comprar, primero vamos a convertir 3.5 metros en fracción. 3.5 es igual a 35 décimos y al simplificar esta fracción obtenemos 7 medios. Ahora, multiplicamos 7 medios por los 3/4. Al hacer el producto de los numeradores, tenemos que 7 por 3 es 21. Y haciendo lo pertinente con los denominadores, tenemos que 2 por 4 es 8. El resultado final es 21/8 de metro. Dividimos 21 entre 8 y obtenemos 2.625. Por lo tanto, la varilla debe medir 2.625 metros. Con este problema hemos concluido la sesión, que esperamos les haya sido de mucha utilidad. Durante esta lección aprendimos que podemos resolver situaciones problemáticas en las que realizamos el producto de dos fracciones o la multiplicación de un entero por una fracción, un decimal por fracción e incluso fracciones mixtas por enteros u otras fracciones propias e impropias. En su libro de texto pueden buscar el aprendizaje esperado que hemos estado desarrollando durante esta sesión. En él encontrarán situaciones contextuales similares a las que hemos trabajado. Esperamos que la sesión haya sido interesante para ustedes. Alumnas y alumnos, revisen sus libros de texto para buscar más ejemplos que les ayuden a consolidar sus conocimientos. Recuerden que pueden consultar sus notas o pedir retroalimentación a sus maestras o maestros. Aún queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Maestro.